Hola amigos de TVial, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En las Vías. Como siempre, contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Agradecemos a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Hoy me encuentro acompañada de Julio César Guamán y vamos a hablar de un tema súper interesante que es mantenimiento básico de un automóvil. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Bienvenido. Usted es docente de Cibertec y de Senati, pero hoy vamos a explicar a los televidentes por qué es importante darle un mantenimiento básico a un automóvil. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Bueno, todo propietario que invierte un dinero, por ejemplo, un carro que está en un promedio de entre 12.000 a 15.000 dólares, lo que quiere es que el carro le dure toda la vida, ¿no? Y al cuidar, ¿y cómo va a hacer para que mi carro me dure toda la vida y que no me dé ni una molestia? Lo más fácil es cuidándolo. ¿Y cómo lo cuido? Cambiándole sus aceites, revisándole y haciéndole las inspecciones continuamente al vehículo, como manda el fabricante, ¿no? El fabricante indica que cada un vehículo, el fabricante X podría decir que hay que hacer el vehículo cada 5.000 kilómetros el mantenimiento. Otros pueden decir 7.500, otros 10.000 kilómetros. Ok, pero bajo ese parámetro hay que hacer los mantenimientos, cambiar los aceites en los kilómetros adecuados. ¿Para qué? Para que me dure toda la vida del vehículo, pues, ¿no? ¿Difiere mucho de un vehículo nuevo a un vehículo antiguo este tipo de revisiones? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Porque los vehículos nuevos de ahorita sí ya tienen más parte electrónica. Si hablamos de un vehículo de 10 años, no tanto, pero difiere mucho las inspecciones que se realizan en uno u otro, pero igual hay que hacerlo. Si es un vehículo antiguo, entonces con mucha más razón hay que revisar ciertos componentes. ¿Por qué? Porque ya tienen ciertos desgastes. Al tener ciertos desgastes, entonces hay que hacer una revisión o un cambio o un reemplazo en cada cierto kilometraje, como indica el fabricante también, pues, ¿no? Y normalmente, ¿en cuánto es el intervalo de mantenimiento que se tiene que hacer en un vehículo? Muchas de las personas que quizás están viendo están interesadas en saber de cada cuánto tiempo tengo que hacer un mantenimiento, una intervención a mi vehículo. El mantenimiento periódico, que lo llamamos nosotros, que es en general, sacándole un promedio en todas las marcas, porque tenemos alrededor de 40 y tantas marcas automotrices en el país. Entonces, todas esas marcas tienen un promedio de cada 5.000 kilómetros. Cada 5.000 kilómetros se está haciendo el mantenimiento, ¿no? Como el cambio de aceite, las inspecciones, en algunos casos el cambio de bujías, porque más adelante vamos a hablar por qué ya no se cambian en algunos casos las bujías, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, con mucha más razón. En cambio, un carro más antiguo, vamos a poner un promedio de 10 años, porque nuestro mercado automotor está mucho más antiguo. 10 años ya es un carro antiguo. Ahorita es un carro antiguo. De verdad que para mí no es recomendable tener un carro tan antiguo. ¿Por qué? Porque produce muchos gastos. El más importante y el gasto que a veces los clientes no se dan cuenta es el consumo de combustible y la contaminación ambiental. Por eso que Lima es una ciudad gris. Sí, porque hay muchos vehículos que lamentablemente son antiguos, que tienen más de 20, 30 años y siguen circulando por las calles. Eso genera este tipo de contaminación. Exacto. Uno de los problemas de la contaminación, aparte de la capa de ozono y toda la ciudad gris que está, es que nosotros nos absorbemos todo ese humo que hay en la ciudad. Entonces nosotros nos estamos haciendo daño. Nuestro mercado automotriz está a un promedio de antigüedad de 16 a 18 años de antigüedad. Para que tenga un promedio así entre los nuevos y los antiguos, quiere decir que están circulando por las calles de Lima unos carros con mayor a 20 años de antigüedad. Definitivamente, porque estamos hablando de un carro de los años 80. Donde tú todavía no habías sido muy muy joven. Había nacido. Y hay carros. Mis papás eran jóvenes. Y ya ves, eran tu niños, papá creo. En esa época. Bueno, y hay carros todavía. Existen carros hoy día, ¿no? Y encima vemos esas lanchas que, por esas ejemplo, famosas llevan lanchas también que todavía existen, ¿no? Estoy hablando de Lima nada más. No quiero ser muy genérico en todo a nivel nacional, pero en Lima nada más ya existe bastante antigüedad este mercado automotriz. Claro, que deberíamos ir renovándolo. Por eso que esos señores yo les recomiendo. Piensen bien, porque el dinero que ustedes están perdiendo en combustible y en otros componentes más, porque se reemplazan más componentes por ser más antiguos, es igual como uno, ¿no? Cuando uno está joven no le duele nada, pero cuando uno ya tiene cierta edad, ya empiezan los achaques, dolores, ya no todo te cae igual, si empiezas a hacer ejercicios tarde, igualito, no es lo mismo. Igualito son las máquinas, ¿no? Las máquinas se deterioran, se gastan, ya producen desgastes prematuros en ese tipo de edad, digamos, del vehículo, pues, ¿no?
Muy interesante lo que nos comentaba. Y, por ejemplo, tenemos algunas diapositivas que nos va a ayudar Eddie a proyectarlas. Y la primera pregunta es, ¿de cuántos componentes consta un vehículo? Oye, mira, ve, las marcas automotrices dicen que un vehículo tiene alrededor de 20.000 partes, desde el pernito más chiquitito hasta el más grande. Todos tienen un componente más o menos y todos son desgastables, ¿ok? Por eso que las marcas brindan un certificado de garantía, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que yo tengo que revisar más? ¿Cuáles son las piezas más importantes? École, a eso iba. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Todos se fijan en el motor, pero en realidad el vehículo, todo es importante hoy en día. Todo es importante porque, por ejemplo, el motor sí, porque es la que genera toda la potencia en el vehículo. Es el único componente en el vehículo que genera Sin torque y el motor potencia. no, es como el corazón. Algo así. Entonces, si no tenemos motor, no tenemos nada. Pero no solamente depende del motor. ¿Qué pasa si no tengo frenos y estoy corriendo con un buen motor? ¿Qué pasa si no tengo una buena suspensión? Que también genera accidente de tránsito, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo una buena dirección? Bueno, eso es muy usual hoy Muy en día, usual, que ¿no? aunque hay direccionales, las personas no están acostumbradas de usarla y eso es un buen motivo para decirles que cuando están en las principales avenidas, no solo en las principales, sino en cualquier tipo de vía, deben de utilizar estas direccionales que son importantes para evitar futuros accidentes que uno no sabe cuándo va a suceder. Bueno, te cuento un tips, a ver, no sé si... ¿Tú sabes por qué hay personas que manejan así? Con el brazo acá en el carro. Sí, he visto, me trae como veces. muchos recuerdos Sí, a las así. personas que están Lo que pasa ahí. es que... Y se compran todavía eso. El bracito para protegerse del sol. Con tatuajes. Con tatuajes y tipo, bueno, muy simpáticos y muy ingeniosos en ese sentido. Pero te comento, bueno, de repente eres muy joven. Antiguamente, en los años 80 que hablábamos, o 70, no existían las luces direccionales, lo que acabas de mencionar, ¿no? No existían las luces direccionales. ¿Qué pasa entonces? El chofer que estaba manejando con su carro, con la mano derecha, eran carros automáticos hace aquellas épocas, entonces como no existían las luces direccionales, decía, quiero doblar a la derecha, sacaba el brazo y ponía la mano hacia la derecha. Yo he visto personas que hacen eso. Todavía existen algunas personas muy antiguas. Quiero doblar a la izquierda, estiran el brazo hacia el lado izquierdo y doblar. Eso era antes. Pero hoy en día, como tú acabas de decir, se usan bastante las luces direccionales e incluso cuando tú estás dando tu examen para sacar tu licencia de conducir, tienes que usar los direccionales. Están prohibidos sacar los brazos, ¿no? Porque ya es punto en contra para tu evaluación. Y ha quedado ese chic. Tenemos muchos chic antiguos que no nos estamos renovando, ¿no? Por ejemplo, de la forma de conducir, de la forma de usar el carro, de que el carro antiguo es mejor, de que el carro antiguo es mucho más duro. No. Hoy en día existen carros muy modernos, muy buenos y con mucha duración y sobre todo muy eficientes que necesitamos nosotros, ¿no? Muy interesantes estos tips para que los televidentes tengan en cuenta al momento de manejar. Quizás estamos acostumbrados a, como decía nuestro invitado, a hacer cosas que otras personas nos han enseñado, cosas muy antiguas, pero en la actualidad nosotros debemos regirnos hacia las reglas de tránsito y por eso existen unas reglas especiales Exacto. a nivel nacional que todos debemos de respetar. Bueno, estábamos hablando acerca de los componentes que consta Exacto. un auto y habíamos mencionado los principales que son como el motor, la suspensión, las direccionales, pero quería saber qué elemento transforma la energía química en mecánica. Ok, buena pregunta. Por ejemplo, la energía química. Tú sabes que para que funcione un vehículo, en este caso, para que funcione el motor, porque el motor es el que me va a mover todo el vehículo. Un vehículo puede estar pesando, pues normalmente un auto, entre 1.200 a 1.800 kilogramos, ¿no? Que es con casi hasta 2 toneladas en algunos casos. Entonces, el motor es el que me va a mover todo el vehículo. Uh-huh. Pero ¿cómo muevo al motor? Entonces, nosotros necesitamos un complemento muy importante para poder funcionar este motor y ese se llama combustible. El combustible es un derivado del crudo, que en este caso hablamos del petróleo. Y el petróleo tiene varios componentes como carbono, nitrógeno, azufre en algunos casos. Energía química. Esa es la famosa energía química. La energía química de ahí va a transformar en energía calorífica. Porque dentro del motor ese combustible se va a generar una explosión o una combustión, dependiendo del tipo de combustible. Entonces, esa energía calorífica va a transformar en energía mecánica.
que es el motor que al final, mediante el cigüeñal, que es el eje más principal que tiene todo, es como la columna vertebral, ya que hacemos una comparación al cuerpo humano. Estamos comparando con el cuerpo humano para que los televidentes se puedan guiar un poco más. imaginar un poquito. Okay. Entonces, esta columna va a recibir toda la fuerza generada por la fuerza química, como habíamos dicho en un inicio, a energía calorífica. ¿Por qué? Porque esa explosión que se genera en el motor internamente va a generar energía mecánica. Esa energía mecánica lo va a llevar hacia las ruedas. ¿Y por qué es tan importante el motor? Bueno, el motor es importante si tú lo mantienes bien, porque te va a cuidar y te va a llevar al vehículo donde tú desees, y vas a poder hacer con el vehículo que desees, trabajarlo, utilizarlo diariamente para tus servicios domésticos o para servicios de transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de mantenimiento que se tiene que hacer a este factor, a este elemento que es el motor? Por ejemplo, uno de los factores más importantes hoy en día para un motor mantenerlo bien es cuidándole, cambiándole el aceite. El aceite es como la sangre, ya que hablábamos así. La sangre del vehículo, ¿no? Hay que reemplazarlo cada cierto tiempo. Pero ¿por qué hay que reemplazar el aceite, no? Hoy en día dice, pero ¿por qué hay que reemplazar el aceite? ¿Por qué no lo podemos dejar? Porque el aceite tiene moléculas muy pequeñitas, en el cual esas moléculas se deterioran y se gastan. Entonces, esas moléculas necesitan ser reemplazadas. ¿Por qué? Porque internamente, como hace rato te expliqué, energía química a energía calorífica, la energía calorífica, toda la parte interna del motor genera fricción, ¿no? Como ustedes pueden ver en las imágenes ahí, tienen ahí un aceite limpio al lado izquierdo y un aceite sucio al lado derecho. Entonces, estos componentes generan fricción. La fricción va a producir desgaste. ¿Y qué va a hacer el aceite? El aceite va a refrigerar y lubricar para evitar estos desgastes. Pero si yo tengo un aceite muy desgastado, con pérdida de moléculas y que no van a proteger, voy a producir desgaste prematuro en el motor. Entonces, si yo tengo un desgaste prematuro en el motor, vas a tener un motor con pérdida de potencia, y como aquellos carros como muy antiguos que están botando humo. Entonces, estos van a producir contaminación, y a la larga también te va a producir un mayor desgaste. ¿Por qué? Porque vas a querer arreglar tu motor, y si arreglas tu motor te va a salir mucho más alto, ¿no? Entonces, por simplemente de cambiar un aceite tan simple como es, vamos a poner una galonera de aceite y un filtro, eso te va a ayudar a cuidar mucho, mucho tu motor. Y por ejemplo, podríamos volver a repetir a los televidentes por qué es tan importante y qué pasaría si es que no se cambia este tipo de aceites en los motores. Claro, si no se cambia el aceite del motor, entonces sus moléculas se deterioraron. Okay. Al deteriorarse las moléculas internamente van a producir la fricción siempre va a existir porque el motor está en funcionamiento. Al estar en funcionamiento el motor, entonces esa fricción que se genera internamente el motor, ya no hay protección. ¿Quién me ayuda a refrigerar? ¿Quién me ayuda a lubricar? Si el aceite ya está pues cansado, agarrotado, vencido por todas estas temperaturas, como podemos ver ahí en la parte de la imagen, el consumo de aceite. Este consumo de aceite produce por los desgastes. ¿Y por qué hay desgaste? Porque ya no hubo protección. El aceite no protegió mi motor. Por eso es que es recomendable cambiarlo cada 5.000 kilómetros. Ahí claro. Ponemos unos periodos... Unos 5.000 kilómetros aproximadamente en tiempo. 6 meses por medio, ¿no? 6 meses. Hay personas que, por ejemplo, dicen, oye, pero 6 meses, sí. ¿Por qué en 6 meses? Porque las moléculas se deterioran por el cambio de clima. Los mismos fabricantes de lubricantes recomiendan también cambiar el aceite. En algunos casos dice, oye, pero me fui de viaje y lo dejé un año el carro parado, pero no lo he usado nada, le acabo de cambiar el aceite 100 kilómetros o 1.000 kilómetros, no lo he usado. Igual lo tienes que cambiar. Aunque sea por lo menos el aceite y el filtro, ¿no? ¿Para qué? Para que te cuide. Ahora, total, el aceite y el filtro no te va a dañar el motor si lo cambias o no lo cambias. Pero si no lo cambias y pasó un año, sí te puede dañar el motor internamente, ¿no? ¿Y nos podría comentar qué tipos de aceite de motor existen? Bueno, hay 2 tipos de aceite. Bueno, en realidad hay 3 tipos de aceite hoy en día, ¿no? El aceite mineral, que es todo derivado del petróleo, el aceite sintético y el aceite semisintético. El aceite mineral es un aceite obviamente derivado del petróleo que llegan a procesarse como una primera evaluación. Pero el aceite sintético es un aceite muy especial, que sí tiene mayor duración. ¿Qué pasa? Con este aceite lo llevan a un laboratorio para sintetizarlo, quitarles esas moléculas impuros. Hay partes impuras que todavía quedan en el aceite mineral. Entonces se retiran todas esas partes impuras y queda un aceite sintético con mucho más fino, mucho mayor calidad.
¿no? Este aceite sintético, ¿yo lo puedo usar en mi vehículo? Claro que sí. Tú puedes usar un vehículo que no tenga ningún problema de consumo de aceite, ni tampoco que esté botando humo, el cual te va a producir un mejor rendimiento porque va a soportar las altas fricciones. Las altas fricciones. No es cierto, muchas personas creen que el aceite sintético tiene algunos elementos químicos como aceite natural. No, sí, muchas personas pueden confundir quizás esos términos. Exacto, pero no, el aceite sintético es un aceite que es procesado químicamente en un laboratorio especial y extraerle esas impurezas que tiene un aceite mineral, que el cual te da una mayor calidad de aceite. Hay fabricantes de lubricantes e incluso corroborado con las marcas automotrices que le dan un reemplazo de el doble de vida de un aceite mineral. Un aceite mineral normalmente estamos cambiando cada 5.000, un aceite sintético cada 10.000 kilómetros. O sea, creo que el mineral era cada 6 meses, si no 6 me equivoco, meses. 5 meses a Sí. 6 meses. Entonces, El si es el aceite doble, sería como un año Exacto, aproximadamente ese es en para tiempo. poder cambiar. Ese es en tiempo, pero en kilometraje, que es lo que nosotros más cuidamos porque es lo que utilizamos, el vehículo lo controlamos en kilometraje porque el vehículo se controla por la distancia que recorren. Ya sean distancias cortas o distancias largas, igual lo controlamos. Va acumulando. Va acumulando. Tiene un contómetro, en que en realidad se llama odómetro, que está en el tablero principal, que es el que va sumando y va sumando los kilómetros que va recorriendo el usuario, ¿no? Y ese odómetro es el que me va a indicar cuándo yo tengo que hacer mi reemplazo de aceite. Hay aceites sintéticos que se reemplaza cada 10.000 kilómetros. Y eso te ayuda bastante al motor. Hay gente que sí lo utiliza. Y hay gente que tiene un mal conocimiento y piensa que ese aceite es muy caro, pero no me va a cuidar ni va a durar el motor. Mentira. Sí te cuida y te cuida el motor muy bien. Muy interesante esas tipo de consultas que nos puede dar a los televidentes, porque hay muchas personas que no saben esas diferencias. Entonces siempre se preguntan, ¿qué aceite debo de consumir al momento de ponerlo a mi vehículo, de ponerlo a mi motor? Entonces ahí tenemos las diferencias, y no solo por los precios de costo, sino simplemente también por duración y por beneficio del vehículo. Mire, te comento, uno de nuestros mercados automotrices que está en crecimiento, por ejemplo, en ventas, es que un 32%, si mal no me equivoco, 32 o 33% del mercado automotriz lo están utilizando en niveles de autos para aplicativos, ¿no? Como por ejemplo, pues para taxis y otros más, ¿no? Entonces, esas personas que utilizan su vehículo para ese sistema, es muy recomendable usar el aceite sintético. ¿Por qué? Porque hoy en día uno de los grandes problemas que hay en nuestra ciudad es el tráfico. Y la inactividad en el tráfico hace que estos aceites trabajen mejor, en el sentido de que yo puedo utilizar este aceite, porque recuerden, si nosotros estamos midiendo con nuestro odómetro las distancias, ¿ok? Y no tengo ningún componente que me mide los tiempos del motor prendido, como en otras máquinas como Línea María, que se miden, por ejemplo, los orómetros. El orómetro me miden las horas que el motor está prendido, pero en el vehículo no tiene orómetros. Los autos convencionales o los autos que todo el mundo lo utilizamos no tienen orómetros, tenemos kilómetros que nos miden la distancia nada más. Entonces, estos, por ejemplo, yo me voy de aquí a una distancia, se me ocurre hasta La Molina. Me voy por toda la Marina, me voy todo a Javier Prado y lamentablemente estoy lleno de tráfico. Estoy avanzando pues a 10 kilómetros por hora y no estoy recorriendo nada, prácticamente nada, ¿no? Pero mi distancia de aquí hasta La Molina será pues 15, 18 kilómetros, pero ¿cuántas horas me demoré en llegar? De repente 60, 90 minutos. Esos son los holómetros que Claro, eso me estamos mencionaba. hablando de las horas. Entonces, el motor está prendido. Y si el motor está prendido, ¿qué está produciendo? Desgaste. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Un buen aceite. Para que tengan una idea nada más, comercialmente un galón de aceite mineral está en un promedio de 80 a 100 soles. Un galón sintético, no voy a decir marcas, está en un promedio de 160 soles a 180 soles. O sea, está el doble. Casi el doble, pero me dan un cuidado mucho mejor a mi vehículo. Y también mayor duración. Exacto. Justo también evito eso de estar cambiándolo cada 5 a 6 meses, entonces tenemos un tiempo más prolongado para Exacto. poder cambiar este tipo de aceites y para que nuestro automóvil tenga un mejor funcionamiento. Exacto, entonces con eso yo con mi motor voy a tener mejor protección ante las altas fricciones. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en este tráfico. Ahorita, por ejemplo, estamos en un clima muy frío. Pero ¿qué pasa cuando está en un clima más caliente? Ojo, el motor genera su propia temperatura. No tiene nada que ver las temperaturas o fríos o calientes. El motor genera sus altas temperaturas. Una persona dice, oye, pero si ya está haciendo 30, 32 grados en Lima, o si me voy a Piura, o si me voy a Tarapoto, los grados están en 38, ¿tengo que hacer un aceite diferente? No.
tú tienes que usar el aceite que te manda el fabricante. No se tiene que cambiar la viscosidad. La viscosidad es el grosor del aceite. El aceite tiene un grosor. No se debe cambiar por ningún momento el grosor, ya sea aceite mineral o aceite sintético. En ambos casos tiene un grosor. ¿Y quién me da ese grosor? El fabricante. Si el fabricante dice que nace con una viscosidad, que es multigrado, 1030, 10W30, muere con 10W30. No, oye, pero ya mi carro tiene 200.000 kilómetros. El mecánico me ha dicho que lo tengo que cambiar la viscosidad y ponerle más grueso. Mentira. No tienes que cambiar la viscosidad ni por más grueso que sea. Quizás algunas personas por la inexperiencia y por Exacto. dejarse llevar por estos comentarios de diferentes personas no saben lo que deben de hacer con su vehículo y es donde cometen los errores, así que deberían de tomar en cuenta estos pequeños tips que nos da el profesor Julio César Guamán para tener en cuenta al momento de utilizar un vehículo. Exacto. Y para terminar, con referencia a estos tipos de aceites que le echan la viscosidad muy gruesa. ¿Qué pasa si ustedes echan una viscosidad muy gruesa? El aceite, digamos, vamos a poner una cosa imaginaria, el grosor de un aceite que le manda al fabricante, que es 1030 para un carro más moderno, a partir de los 10.000, del año 2010, perdón, si se utiliza un aceite 1030, le voy a echar de este grosor. Y si el mecánico me dice, no, ya no le eche ese aceite, échale un 2050, le estoy usando un aceite más grueso. Pero ¿qué pasa con mi motor? En el motor le va a pasar lo siguiente, se va a poner un aceite tan grueso que las fricciones en el motor se van a poner más lentas. Voy a generar más temperatura. Y lo peor es que la gente no sé si se ha dado cuenta, cuando doy un aceite más grueso, voy a consumir más combustible. Ah, es un tip muy importante. Entonces, consumes más combustible por echar un aceite inadecuado, que no corresponde al motor. Por falta de repente falta de una buena información, ¿no? Entonces, pero si yo estoy en 1030, pero ya me está consumiendo, mi carro tiene 200.000 kilómetros, pero ya me está consumiendo. ¿Y cuánto te consume? Sí, me está consumiendo un cuartito cada 5.000 kilómetros. Ok, ¿por qué no le bajas el kilometraje? Ya no le cambias cada 5, cámbiale cada 4. Pero sigues con la misma viscosidad y sobre todo ahorro en el sentido de que no vas a gastar más combustible, que es lo que el cliente siempre está cuidando, mayor cuidado en el consumo de combustible. Y si usas aplicativo o trabajas con tu carro, con mucha más razón todavía. Muy importante estos datos. También quería saber qué es un sistema de refrigeración. Una de las partes también importantes que mencionábamos acerca de los vehículos al comenzar la entrevista era parte de la refrigeración. Pero ¿qué es? Muchos de los televidentes quizás se preguntan qué es un sistema de refrigeración. ¿Para qué sirve y cada cuánto tiempo se tiene que inspeccionar? Ok, el sistema de refrigeración es parte del sistema del motor. Ya tenemos el motor que está funcionando con aceite internamente que está lubricando y protegiendo al motor, ¿no? Y hasta refrigerando también, pero estas temperaturas las tengo que seguir refrigerando, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Ahí tenemos la clásica imagen del radiador, ¿no? Y el motor. En las líneas rojas podemos apreciar el circulamiento que hace el refrigerante. ¿Qué quiere decir? Que el refrigerante lo que va a hacer es enfriar la parte del motor con su sistema que tiene un refrigerante que es un aditivo especial, un lubricante especial que va a refrigerar mediante el radiador. El radiador tiene un panal muy parecido al panal de abejas, con muchos agujeros en el cual con la velocidad del viento y con ayuda de un ventilador va a ayudar a refrigerar. Oye, pero ¿qué pasa si mi carro me está consumiendo agua o refrigerante? Si está consumiendo agua o refrigerante son dos cosas. Uno, o los está fugando o realmente el motor se lo está consumiendo. No es bueno rellenarlo. No es bueno rellenarlo. Si el carro consume, es dos cosas. O lo está botando o lo está consumiendo, como lo voy a repetir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisarlo. Y subsanar ese problema que tiene de fuga o consumo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. No rellenar el refrigerante. Normalmente los refrigerantes, según las marcas automotrices, en algunos casos recomiendan cambiar cada 40.000 o 30.000 kilómetros el refrigerante. Otras marcas que ya usan un refrigerante mucho más de mayor calidad, muy similar al aceite sintético y al aceite mineral, se cambian cada 80.000 kilómetros. Entonces estamos hablando que larga vida al refrigerante y no necesitas de estar rellenando ni nada de eso, solamente una inspección visual nada más. Lo que me repetía acerca de los minerales, de la inspección mineral, refrigeración. El refrigerante. El refrigerante mineral, o sea, dura el doble, o sea, serían aproximadamente unos 4 años que tendrían que cambiar este tipo de elementos. Exacto.
Entonces, este tipo de refrigerante en realidad tiene larga vida. Algunos lo llaman a super long life, que es refrigerante o de larga vida, ¿no? Entonces, esto de aquí ayuda a que tu motor se mantenga mucho más frío, ¿no? Hoy en día se utilizan muchos motores de aluminio. ¿Y por qué? Porque el aluminio, así como que calienta más rápido, se enfría más rápido y ayuda a refrigerar el motor. Por eso es que los motores tienen larga vida. Yo he tenido casos en que yo he visto motores con casi 400.000 kilómetros y no consumen ni una gota de aceite. Y gracias a que al buen cuidado del cambio del aceite debidamente en su momento que corresponde, ¿no? Muy importante tener en cuenta todo ese tipo de información, porque las personas deben de saber qué es lo que ponen a su automóvil. Exacto. Ya que usted es como parte de ustedes. Entonces, si ustedes no lo saben cuidar y no lo saben mantener, van a tener problemas en el futuro, y de lo que se trata es de tener un buen mantenimiento básico del automóvil. Bueno, tenemos mucha más información de qué hablar acá en Las Vías, así que nos vamos a una pausa y regresamos con el profesor Julio César Guamán, que nos va a explicar más acerca del mantenimiento básico de un automóvil. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos me costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Hermano, qué pena. Pensé que había tiempo. Saliste muy rápido. No tengo tiempo para parar. Fue un simple error. Tal vez iré un poco más despacio, pero voy tarde a la oficina. Por favor, tengo a mi hijo en la parte de atrás. Lo siento mucho. Voy muy rápido. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Amigos de T-Vial, regresamos en su programa En las Vías. Bueno, continuamos hablando con el docente de Cibertet, Julio César Guamán, y estábamos comentando acerca de un tema súper importante que es el mantenimiento básico de un automóvil. Habíamos hablado por qué es importante, cuáles son los beneficios y habíamos nombrado algunos de los componentes principales que consta un vehículo. Ahora le quería preguntar, bueno, también quiero recordar a los televidentes que nos pueden encontrar a través de las redes sociales como T-Vial Oficial. Nosotros transmitimos en vivo a través del Facebook, así que cualquier duda que tengan también pueden escribir por este medio. Y recuerden que todos estos programas son grabados y subidos posteriormente por nuestro canal de YouTube. Bueno, estábamos hablando acerca de estos beneficios que dan diferentes componentes que consta de un vehículo. Entonces, quería saber qué es un tapón de radiador. Ok, la famosa tapa de radiador. Antiguamente, hoy toda la vida se ha usado la tapa de radiador, pero hay personas que a veces han utilizado unas bolsitas con ligas o unas tapitas de unas galoneras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la tapa de radiador cumple una función muy importante, como vemos acá en la imagen. Como ustedes ven en la parte celeste, la tapa de radiador tiene unas válvulas internas, toda recirculación, como va a recircular por la parte interna el refrigerante, que ya hemos hablado anteriormente de ello, genera alta temperatura, y esta alta temperatura genera presión. Pero esta presión hay que liberarla. ¿Y quién se encarga de liberar? La tapa del radiador. Oye, ¿pero qué quiere decir? ¿Que el refrigerante se va a caer, se va a ir al piso? No, para eso existe un tanque auxiliar que va en el radiador. Es un tanque de expansión o tanque auxiliar. Hay muchas marcas que le llaman tanque de expansión o tanque auxiliar del radiador. ¿Qué quiere decir? Que el refrigerante se va a ir a ese tanque, el refrigerante sobrante, por la alta presión que ha generado la refrigeración. Entonces, pero cuando el motor está frío, el momento que empieza a girar el motor, le va a pedir al tanque auxiliar: devuélveme el refrigerante que te presté o que me sobró en ese instante. Entonces, mediante la tapa va a absorber nuevamente ese refrigerante. Entonces, esta tapa cumple una función muy importante. Inclusive tiene valores la tapa, como valor, por ejemplo, de presión. Hay de 0.9 libras y de 1 libra. Esto de aquí, por favor, señores, cuiden la tapa del radiador, porque si no, cuando usted acelera o genera alta presión, es ahí donde se pierde el refrigerante. Por eso que cuando el motor está frío, lo encuentran y lo revisan y dicen: me faltó un poquito de agüita, entonces voy a echarle agua. Ojo, no es bueno echarle agua. El agua tiene componentes químicos como por ejemplo el cloro, y eso produce oxidación que malogra las mangueras, malogra el radiador como obstrucción, malogra hasta la misma parte interna del motor. He tenido casos en que he tenido que sacar toda la culata del motor, todo el radiador y cambiar mangueras simplemente porque el cliente o el usuario usaba agua nada más, sin ningún tipo de refrigerante. Y este refrigerante es muy, muy importante utilizarlo. Y sobre todo la tapa radiador. ¿La tapa radiador se reemplaza? Claro que sí se reemplaza cuando se rompen los resortes, como vimos en la imagen. Hay un resorte especial y se reemplazan cuando las válvulas están pegadas. ¿Y cómo reviso la válvula? Me van a preguntar. En la parte inferior, donde está el número 1, pueden ver, donde está el número 2, pueden ver que esa es la válvula de vacío en el cual se abre al momento de generar la presión, ya sea cuando está el motor muy caliente o cuando el motor está muy frío. Esa válvula se abre y hay que tenerla siempre liberada. Ustedes sacan su tapa radiador y empiezan a inspeccionar que esté totalmente liberada, sin ningún tipo de obstrucción o presencia de oxidaciones, porque el agua produce oxidación, ¿no? ¿Y por qué es importante inspeccionar esta tapa que nos mencionaba, esa tapa de radiador? Es importante porque si no, ¿qué pasaría si yo no tengo la válvula correctamente? Si la válvula está pegada, entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión que ha generado el sistema de refrigeración se va a liberar. Entonces va a quedar así presionado y va a querer por un momento explotar por un lado. Es ahí donde se vencen las mangueras, es ahí donde se vencen las abrazaderas, es ahí donde revientan algunos componentes, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo tengo que inspeccionar este tapón de radiador? En realidad, el usuario no debería inspeccionar esto. Lo que se encargan de inspeccionar son los talleres o los concesionarios autorizados. ¿Okay? Revisan que la tapa esté en buenas condiciones, pero hay personas que sí son muy curiosas y les gusta. Le deberían revisar cada 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros en tiempo. Sería más o menos en aproximadamente 8 a 12 meses. Cada año. Digamos un promedio de 10 meses promedio, ¿no?
¿Y qué es un refrigerante de motor? Volvíamos a Sí. eso porque anteriormente habíamos hablado acerca del sistema de refrigeración. Exacto, justo para comentar lo que estaba diciendo tú. Nosotros muchas veces decimos, oye, hay que echarle agua al motor, ¿no? No hay que echarle agua, hay que echarle refrigerante, como vemos ahí en la imagen, ¿no? El refrigerante contiene elementos químicos en el cual te ayudan a mantener una refrigeración. Por ejemplo, el agua, cuando nosotros ponemos a hervir, me hierve a 100 grados centígrados. Cuando tú tienes un refrigerante de buena calidad, te empieza a hervir a un promedio de 115 a 125 grados centígrados. El motor genera temperatura normalmente para que empiece a recircular a 95 grados centígrados, muy cerca a 100 grados centígrados. Si el agua común, un carro que tenga agua normal del caño, digamos, o otro derivado, podría hervir y consumirse, ¿no? Pero si nosotros usamos refrigerante, como vimos en la imagen, no sé si lo podemos mostrar, si nosotros tenemos un refrigerante, este refrigerante me va a ayudar a proteger y me va a ayudar a refrigerar mejor la parte interna del motor y me va a mantener una mejor temperatura al motor. Como ven ustedes en la parte izquierda, tenemos un refrigerante nuevo. Hoy en día existen refrigerantes de muchas marcas y de muchos colores. He traído esta marca de color rojo para tener una diferenciación, ¿no? El color rojo, por ejemplo, quiere decir que es un refrigerante nuevo, pero el refrigerante, como cualquier elemento o como cualquier componente químico, tan igual como el aceite u otros, como el líquido de freno, que en otra ocasión hablaremos del líquido de freno, se ensucia, se deteriora, se gasta y tiene un color ya más oscuro, digamos un color medio guinda, como se ve en la imagen. Esto de aquí hay que reemplazarlo. Como te dije hace rato, este refrigerante se reemplaza cada 30.000 o 40.000 kilómetros. O sea, aproximadamente un año. Un poquito más, 2 años promedio. 2 años. Sí, 2 o 3 años, ¿no? ¿Y cuántos tipos de refrigerante existen? Bueno, existen 2 tipos de refrigerantes. Los Super Long Life, que son de alta calidad, que bueno, el costo es mucho más alto, pero eso sí se cambian a un promedio de 100.000 kilómetros. Y los refrigerantes convencionales, que sí se recambian cada 20.000 o 30.000 kilómetros, ¿no? Y también un elemento importante es la correa de transmisión. Ah, sí, exacto. La famosa correa transmisora o la correa del alternador o la correa del aire acondicionado. Como podemos ver en la imagen, esta correa es una correa impulsora o la correa de transmisión que está montada con el cigüeñal y esta va a impulsar hoy en día a muchos componentes. Antes usábamos por cada componente, por ejemplo, teníamos el compresor de aire acondicionado, teníamos una correa. El alternador, teníamos una correa. La dirección hidráulica, teníamos una correa. No sé cuántos componentes más tendría una máquina, tendría otra correa. Hoy en día existe una correa para todos esos componentes. Una correa. Se ha facilitado todo porque está en una solo y ya no tendría Exacto. como diferentes tipos de correas. Exacto. Y ahí lo podemos ver, por ejemplo, en la correa transmisora que tienen canaletas. Tiene de 5, de 4 canaletas. Esas canaletas me van a dar mayor durabilidad y mayor tensión hacia poder impulsar a todos estos componentes como el alternador, como el compresor de aire acondicionado, en algunos casos hasta como la dirección hidráulica, cosa que ya no existe en la bomba de dirección hidráulica, ¿no? Pero estos componentes muchas veces empiezan a chillar. ¿Por qué? Porque se destiemblan. Entonces, o ya pierden también su rigidez, se desgastan, se estiran, porque es un caucho especial que se usa para este tipo de componentes. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Le echan aceitito para lubricarlo y dejarle que ya no chillen. Entonces, no es recomendable el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es un elemento químico que es derivado del petróleo. Y como ser derivado del petróleo malogra el caucho, lo deteriora el caucho. Y eso de ahí hace que haga desgaste prematuro. Ojo, y si la faja se moja con aceite, ¿qué va a producir? Que el aceite se quede como un lubricante pegado ahí. Y ustedes saben que en la carretera siempre hay polvos, siempre hay arena. Ese polvo y esa arena se adhiere a esta faja. Por lo tanto, se crea un desgaste prematuro. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, se agrietan, se generan fisuras, se generan rajaduras. Y esto puede ser que en algún momento se reviente y te quedes sin ninguna faja transmisora. Por lo tanto, se te puede apagar el motor. ¿Por qué? Porque en el más crítico de los casos se empieza, el alternador ya no te va a generar corriente. Al no generar corriente te empieza a consumir corriente la batería y por lo tanto no hace que se genera que se apague el automóvil y ya no puedas utilizarlo. Exacto, ya no puedas utilizarlo. Otra pregunta que es muy interesante es, ¿cuál es la finalidad del filtro de aire?
Ok, la finalidad del filtro de aire, como su mismo nombre dice, es filtrar el aire. El aire, como hace rato dijimos al inicio, está lleno de smog. Lima es una ciudad muy sucia. Para esto, entonces, existe mucho smog, y eso smog es el filtro de aire tiene la prioridad de filtrar. Para que funcione el motor necesitamos un componente muy importante: combustible y aire. El aire es lo más importante que se genera hoy en día en el motor. Por lo tanto, si el aire entra muy sucio, digamos con impurezas, con limallas o con algunas, no sé, partículas que puedan dañar internamente el motor, entonces ¿qué va a producir? Desgaste prematuro. Este filtro, como ustedes ven en la imagen, ¿qué quiere decir? Que me va a proteger esas impurezas que va a ingresar al motor. Y el filtro obviamente tiene un tiempo de vida porque se ensucia. Ahora, dependiendo también de la ciudad donde estamos trabajando. Si estamos trabajando en una ciudad de mucho polvo, se va a llenar de polvo. Y hay que limpiarlo muy continuamente. Como por ejemplo cuando uno trabaja en mina o trabaja en ciudades muy abiertas donde hay zonas muy arenosas. Claro, trabaja quizás por los extremos de Lima, quizás, no sé, bien en el norte o bien al sur, entonces sucede este tipo de inconvenientes al momento de manejar un automóvil. Sí. Otra de las preguntas que tengo es, ¿qué es la holgadura de válvulas? Existen dos tipos de holgaduras, que son las excesivas y la insuficiente. ¿Que nos podrías explicar un poco acerca de estas dos tipos de holgaduras? Sí, claro, cómo no. Mire, todo motor tiene que tener una tolerancia. Las tolerancias son las holguras de válvula. Las holguras de válvulas, comúnmente conocidas, son la luz de válvula. Como pueden ver ustedes ahí, apreciar, hoy en día los motores ya muy poco se regulan las válvulas. Pero todavía hay motores antiguos, entonces hay que regular la válvula. ¿Por qué tiene que tener una holgura correcta? Para que tenga una buena apertura las válvulas y así poder ingresar lo que es la famosa mezcla aire-combustible. Por eso que hablábamos hace ratito del filtro de aire. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy una holgura correcta, me va a abrir la válvula correctamente a la apertura que ha indicado el fabricante. Por lo tanto, me va a producir una buena combustión, un buen consumo de combustible. ¿Y qué pasa si yo lo tengo o muy abierta o muy cerrada? Si la tengo muy abierta, me va a producir ruidos. Y obviamente también me va a producir mayor consumo de combustible, inestabilidad del motor y hasta en algunos casos pérdida de potencia. Y si la tengo muy cerrada, con poca holgura, esto me va a producir también pérdida de potencia, consumo de combustible y calentamiento en el motor, o lo que llamamos nosotros recalentamiento en el motor. Por lo tanto, hay que siempre dar una buena inspección a las holguras de válvulas, y esto se realiza dependiendo del kilometraje. Hay fabricantes que dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que darle cada 20.000, otros 50.000, otros dicen toda la vida, o cuando es necesario. Generalmente se hace cada 20.000 kilómetros una inspección o holgura de válvulas, ¿no? Eso es muy importante para mantener bien el consumo de combustible. Leía que varía dependiendo de cada mantenimiento de carro que nosotros tomemos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si hay fabricantes que te pueden indicar cada 10.000 kilómetros, porque hoy en día ya no se regulan las válvulas como esto. No sé si me lo pueden mostrar la imagen. En la imagen que estábamos mostrando son regulaciones de válvulas con pastillas, que decir que ya no se regulan así nomás. Eso dura un promedio de 100.000, 200.000, hasta 300.000 kilómetros duran, ¿no? Antiguamente había los reguladores mecánicos que habían que regularle con unas láminas especiales y eso se había que hacerle cada 10.000 kilómetros. Todavía hay unidades que se regulan con estos tipos de calibradores, ¿no? O reguladores de válvulas. Y eso sí hay que hacerlo muy continuamente y en servicio, ¿no? Cada 10.000 kilómetros promedio. ¿Y cuál es la importancia de la correa dentada? La famosa faja de distribución. Esa es la famosa correa dentada. Hoy en día existen muchos motores que, como ven ustedes en la imagen, que ya no utilizan la cadena de distribución, sino hoy utilizan la famosa faja de distribución o correa dentada. ¿Esto qué ayuda? Ayuda mucho a una eficiencia del motor. Las fajas dentadas alivian y aligeran el peso del motor y le dan mayor eficiencia. La gran mayoría de marcas todavía utilizan la faja de distribución, como en este modelo que estamos mostrando. Pero la faja de distribución tiene un tiempo de vida que se reemplaza a 80.000 o 100.000 kilómetros, dependiendo de lo que diga el fabricante de ese motor. En este caso podemos ver en la imagen que tenemos, por ejemplo, la faja es una faja
dentada que está manipulada por el cigüeñal, que es el eje principal. Este eje principal es impulsada con los ejes levas que están en la parte superior. ¿Okay? Siempre su giro es en sentido horario. Por lo tanto, esta faja tiene que tener una tensión especial, que es lo que indican el fabricante, obviamente, si la realizan en los talleres y en los concesionarios autorizados. Esta faja tiene un tiempo de vida, como le dije hace rato, de entre 80 a 100.000 kilómetros. Si no se inspecciona continuamente, las fajas se pueden estirar y se pueden romper. Si no la reemplazas en el kilometraje que indica el fabricante, si se rompe, puedes dañar muchas partes internas del motor, ¿no? Para finalizar, otra de las partes más importantes de los componentes es la bujía. ¿Cuál es la importancia? Uy, es un tema muy amplio hablar de bujías. La bujía lo único que hace es brindar chispa. ¿Te acuerdas al inicio que me hiciste una pregunta sobre el motor de que genera energía química Claro. a energía mecánica? Claro, Ok. la transformación. La transformación. Tú sabes que para generar fuego necesitamos 3 componentes. Aire o oxígeno, necesitamos combustible y lo más importante, necesitamos el fuego. Y en este caso, en la parte interna del motor, para hacer una explosión, el que me va a dar el famoso fuego o chispa es la bujía. La bujía es la que me brinda la chispa que en el momento que yo estoy comprimiendo la mezcla aire-combustible, llega un momento de sincronización, salta la chispa y genera la explosión. Correcto. Es un componente muy importante hoy en día en los motores. Es el único componente que ha cambiado la durabilidad, pero no su funcionamiento en sí. ¿Por qué? Porque hay bujías convencionales y hay bujías de mucho mayor calidad, como las bujías de platino y las bujías de iridio. Las bujías convencionales duran un promedio de 10.000 kilómetros, ¿ok? Y las bujías que se están utilizando hoy en día, como son las de iridio, tienen un promedio de 100.000 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que un juego de pastillas que te cuesta un promedio de 20 soles, ¿ya? Y lo tienes que cambiar cada 10.000 kilómetros, y un juego de bujías de iridio que te puede costar, se me ocurre, pues 120 soles, o de repente un poco más, 150 soles, y lo tienes que cambiar cada 100.000 kilómetros. Saca pluma. ¿Cuánto gastarías si te cuesta 20 soles en 100.000 kilómetros? Gastaría un montón de dinero. 200 soles, más o menos. Entonces, hay ahorro. Ese es el promedio que uno debería saber, señores. No piensen que usar componentes caros voy a gastar mi motor en componentes que no valen la pena. No, al contrario. No lo tomen como gasto, tómenlo como inversión dentro de su vehículo. ¿Correcto? Esas bujías de iridio dan larga vida a su motor. Yo particularmente lo uso en mi carro, ¿no? Entonces son las recomendaciones que podría dar como usuario de estas Exacto. bujías, como una recomendación para todas las personas que quizás están viendo qué elementos utilizar en los componentes de sus automóviles. ¿Cuáles son sus últimas recomendaciones para todas esas personas que nos están viendo? Y hemos hablado de los principales elementos de mantenimiento básico que se debe dar a un automóvil. Sé que el tiempo nos ha quedado corto y que tenemos mucho más de qué hablar sobre este tema, así que vamos a tener una segunda parte para poder ahondar más y poder tener más conocimientos, pero quiero que nos diga, profesor, cuáles son sus recomendaciones o las conclusiones de estos componentes para que las personas que están viéndonos sepan más acerca de los elementos, los componentes que deben de utilizar para el mantenimiento de su automóvil. Correcto, lo importante, ya hablando solamente en esta parte del motor, porque ojo, es cuidar toda la máquina, no solamente hablando del motor. Claro, todos los componentes. Todos los componentes del motor, es siempre, lo ideal es llevarlo al taller autorizado o al concesionario. Pero hay personas que no tienen mucha fe llevarlo, no sé, por X razones. Entonces, miedo, de repente dicen que está muy caro, por cuestión económica, ok. Pero ustedes pueden hacer una inspección visual, no manipulen a sus motores, porque de repente pueden salir dañados. Por hacerse los mecánicos. Por hacerse ahí. los mecánicos pueden salir dañados ustedes mismos, porque hay componentes que son muy peligrosos en algunos casos. Entonces, pueden hacer una inspección visual. Por ejemplo, primero, medir el aceite. Si el aceite ¿está o no está en el nivel? Ojo, el dedo no es para medir la viscosidad, ni para ver si está con buena calidad. No es el dedo para medir eso. Okay, pueden medir el nivel de aceite, sí. Pueden medir si el aceite ya está muy oscuro. Si está muy oscuro, está muy sucio y necesita ser reemplazado. Hay personas que pueden haberse descuidado.
Lo otro, revisar el refrigerante, solamente con inspeccionar la parte del tanque auxiliar del radiador. Si quieren abrir la tapa del radiador, por favor, tengan cuidado, nunca abrirlo con el motor caliente. Se pueden quemar. Una quemadura con refrigerante que está a un promedio de 90-95 grados centígrados puede producir quemadura de segundo y hasta tercer grado. He tenido compañeros de trabajo que se han quemado y han tenido varios días de descanso médico por este tipo de refrigeración. Y no fue por una negligencia, sino que estaba trabajando y se reventó la manguera de refrigerante, ¿no? Y lamentablemente tuvimos que llevarlo a la clínica. Bueno, el otro punto es la revisión de la inspección, por ejemplo, de la correa que estábamos hablando hace rato, de la correa de alternador o la correa tensora o la correa templadora. Eso se tiene que hacer una inspección visual, no manipularlo. Por favor, háganlo todo lo que le digo con el motor apagado, no con el motor prendido. No se haga, como dijiste hace un instante, los mecánicos, porque pueden verse afectados y dañarse. Solo una inspección visual. Inspección visual. Un especialista para que les pueda dar una revisión más detenida. Exacto. De cómo se encuentra su vehículo. Muy importante toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Sé que muchas personas están muy interesadas en saber cuáles son los contenidos que deben de tener en cuenta para el mantenimiento básico de su automóvil. Como habíamos mencionado, tenemos para hablar más acerca de ese tema, porque es un tema súper amplio, así que nos vemos la próxima semana. Y no se olviden de la programación de TVial, siempre contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por la invitación, como siempre. Entonces nos vemos el siguiente programa de Las Vías.